Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estoy súper emocionado con el tema que vamos a tratar en este vídeo, porque creo que a muchos de ustedes les va a interesar de sobremanera. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las relaciones y vamos a desvelar los secretos de amor revelados de Mert y Afra. Si han oído bien, vamos a analizar los pequeños detalles, las pistas ocultas y todo lo que hace que su conexión sea tan especial y que genere tanta admiración. Si son fanáticos de Mert y Afra o simplemente curiosos por entender qué ingredientes secretos hacen que una pareja funcione tan bien, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, qué mejor momento para darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de análisis y curiosidades sobre sus parejas favoritas. Vamos a ello. Pues bien, Mert y Afra, ¿verdad? Una pareja que ha conquistado corazones y ha generado un montón de conversación en redes sociales. Todos los vemos juntos, parecen tan sincronizados, tan perfectos. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Cuáles son esos pequeños gestos, esas palabras no dichas, esas miradas que construyen un amor tan sólido? Hoy vamos a desmenuzar esos secretos de amor revelados. No se trata de chismes ni de inventar nada, sino de observar con atención, de captar esos detalles que a menudo pasan desapercibidos para el ojo no entrenado. Pensaremos en cómo se comunican, no solo con palabras, sino con el lenguaje corporal. Analizaremos cómo se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Exploraremos cómo mantienen viva la chispa y la complicidad, incluso en medio de la vorágine de la fama. Y por supuesto, hablaremos de esos momentos en los que dejan entrever lo mucho que se quieren, esos instantes que nos hacen suspirar y creer un poquito más en el amor. Vamos a ver cómo a través de sus interacciones públicas, nos brindan pistas valiosísimas sobre la construcción de una relación sana y duradera. Es un viaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a aprender de quienes parecen tener la fórmula. Una de las cosas que más llama la atención de Mert y Afra es la autenticidad con la que se muestran. No parecen forzar nada, y eso, amigos, es oro puro en el mundo de las relaciones. Se nota que hay una conexión genuina, un entendimiento que va más allá de las cámaras. Fíjense, por ejemplo, en la forma en que se miran. No son miradas superficiales, son miradas que transmiten complicidad, seguridad y un profundo cariño. A veces, con solo una mirada, sabemos lo que están pensando o sintiendo el uno por el otro. Esa comunicación no verbal es un pilar fundamental en cualquier relación exitosa, y en su caso, es evidente. ¿Han notado cómo a menudo se buscan con la mirada en medio de un evento público? Es como si tuvieran su propio código secreto, una forma de reafirmarse mutuamente en medio de la multitud. Otro aspecto crucial es el apoyo que se brindan. Ambos son figuras públicas con carreras demandantes, y es fácil pensar que la competencia o las agendas apretadas podrían generar fricción. Sin embargo, Mert y Afra parecen ser el mayor fan el uno del otro. Vemos a Mert orgulloso de los logros de Afra, y viceversa. Celebran juntos los éxitos, se dan ánimos en los momentos difíciles, y eso es algo que el público percibe y admira. Ese apoyo mutuo no es solo para las cámaras, sino que se refleja en sus palabras y acciones en entrevistas y en sus redes sociales. Es la demostración de que el éxito individual no está reñido con el éxito de la pareja, sino que de hecho se potencia. Cuando uno brilla, el otro está allí para aplaudir, para iluminar aún más ese brillo. Y esa energía positiva es contagiosa, ¿no creen? La comunicación, esa palabra tan trillada pero tan importante. En el caso de Mert y Afra, parece que han encontrado un equilibrio. No solo hablan, sino que se escuchan. Se percibe que hay un diálogo abierto, donde ambos se sienten cómodos expresando sus pensamientos y sentimientos. No vemos discusiones públicas ni malentendidos constantes, sino una madurez en cómo abordan los desafíos que puedan surgir en cualquier relación. Y cuando hablan de su relación en entrevistas, suelen hacerlo con respeto, cariño y una pizca de humor. Esa forma de hablar del otro, incluso cuando no están presentes, dice mucho de la calidad del vínculo que comparten. Es esa habilidad de validar al otro, de reconocer su importancia en la propia vida. ¿Y la chispa? ¿Cómo la mantienen viva? Es fácil que la rutina o las presiones externas puedan apagar esa llama inicial. Pero Mert y Afra, por lo que vemos, se esfuerzan por mantener viva la complicidad, la diversión y el romance.
Los gestos pequeños, las sorpresas, los viajes juntos, las citas improvisadas, todo eso contribuye a mantener la relación fresca y emocionante. Y no solo hablamos de grandes gestos, y no de esos detalles cotidianos que demuestran que se tienen presentes. Un mensaje inesperado, un detalle pensado, una broma compartida. Es esa constante inversión en la relación lo que marca la diferencia. Y se nota que disfrutan de la compañía del otro, que genuinamente se divierten juntos. Esa alegría compartida es un ingrediente secreto que alimenta la pasión y la conexión. Además, algo que me parece fundamental y que a menudo no se discute lo suficiente, es el respeto. El respeto mutuo en una relación es la base de todo. Y en Mert y Afra se percibe un profundo respeto por sus individualidades, por sus sueños y por sus decisiones. No intentan cambiarse el uno al otro, sino que se aceptan y se valoran tal como son. Ese respeto se extiende también a la forma en que manejan su vida privada. A pesar de ser figuras públicas, parecen mantener un equilibrio saludable entre su vida profesional y su espacio íntimo, protegiendo su relación de la exposición excesiva y del escrutinio constante. Esa discreción es, en sí misma, un acto de amor y de protección hacia el otro. Ahora, pensando en los momentos públicos que nos han regalado, ¿recuerdan esa vez que Mert defendió públicamente a Afra? ¿O cuando Afra dedicó unas palabras tan emotivas a Mert en un evento especial? Esos son los instantes que resuenan, que nos muestran la fuerza de su unión. No son solo declaraciones bonitas, son acciones que respaldan sus sentimientos. Son esos momentos en los que se ponen el uno al otro por delante, en los que demuestran que son un equipo, un frente unido. Y eso, señoras y señores, es lo que construye un amor verdadero y duradero. Otro aspecto que creo que es un secreto bien guardado es la capacidad de perdonar y de superar los malentendidos. Ninguna relación es perfecta, y es inevitable que surjan desacuerdos. Lo que diferencia a una relación fuerte es la habilidad de navegar por esos momentos difíciles, de aprender de ellos y de salir fortalecidos. En Mert y Afra, no vemos conflictos que escalen a un punto de no retorno. Se percibe una voluntad de entenderse, de dialogar y de encontrar soluciones juntos. Esa madurez emocional es un tesoro en el mundo de las relaciones. Y hablemos de la admiración. Se nota que se admiran mutuamente no solo como pareja, sino como personas. Admiro la forma en que Afra habla de Mert, y viceversa. Hay un reconocimiento genuino de las cualidades del otro, de sus talentos, de su carácter. Esa admiración mutua es un motor que impulsa la relación hacia adelante, que hace que cada uno quiera ser la mejor versión de sí mismo para el otro. No es un amor estancado, sino un amor que crece y evoluciona. Si tuviéramos que resumir los secretos de amor revelados de Mert y Afra, diría que se basan en la autenticidad, la comunicación abierta y respetuosa, el apoyo incondicional, la chispa y la diversión constantes, la admiración mutua y, sobre todo, el compromiso de cuidar y nutrir su relación día a día. No hay fórmulas mágicas, sino un trabajo consciente y dedicado de ambos para construir un vínculo sólido y feliz. Son un ejemplo de que con esfuerzo y amor, es posible crear una relación que brille y que inspire a otros. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre los secretos de amor revelados de Mert y Afra. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos visto que detrás de las cámaras hay mucho más que solo apariciones públicas, hay una conexión profunda, construida sobre bases sólidas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de esta pareja? ¿Han identificado algún otro secreto que nosotros no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y opiniones. Su participación hace que este canal sea mucho más especial. Y si disfrutaron de este vídeo y sienten que les aportó algo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta pronto.